Bienvenidos estudiantes del tercer año de secundaria a la tercera sesión virtual del área de ciencias sociales, y en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Vamos a explicar el sistema económico peruano a partir del aislamiento social obligatorio durante el COVID-19, que también es conocido como el estado de emergencia, la inmovilización social, ¿verdad?, en nuestro estado. Es una decisión que no solamente el presidente Martín Vizcarra en la región continental ha tomado, sino que también es una decisión que a nivel mundial viene siendo la medida más prioritaria para evitar que a diario o cerrando mes o semana el reporte de fallecidos sea superior a que las primeras acciones se tomaron frente al virus, luego epidemia y después pandemia del COVID-19. Económicamente nosotros nos encontramos hace 5 años atrás ya en una estabilidad económica a partir del Producto Bruto Interno, o conocido por sus siglas como el PBI, el cual se mantiene en un crecimiento sostenido en este lapso de tiempo en el 5%. También un crecimiento que se sostuvo en los diferentes gobiernos anteriores al de Pedro Pablo Kuczynski, que es el primer presidente que inicia este proceso, y que tras su renuncia y la designación de Martín Vizcarra es el que actualmente nos gobierna. En estos contextos económicos el país venía en un auge. Cada vez exportábamos más, cada vez intentábamos producir productos de mayor calidad desde la industria peruana para evitar la importación de manera excesiva. Pero esto era recién un proceso que estaba naciendo, un interés del peruano de producir elementos o recursos o bienes para las necesidades de la población, pero no era tan apetecible para el empresario como si la exportación básicamente de materia prima, ¿verdad? En ese sentido, el Estado peruano, a partir de la inversión extranjera, que en algunos casos ha tenido base corrupta, una base en algún punto llevada hacia la corrupción, la mayor cantidad de ingresos económicos del Estado peruano proviene, en este caso, de la inversión extranjera, de las famosas empresas transnacionales. En el Estado peruano tenemos muchas empresas, muchos ejemplos claros y precisos de multinacionales y transnacionales. En el caso peruano, la empresa multinacional es Topitok, y en el caso de las transnacionales, pues tenemos Inca Pharma, tenemos Ripley, tenemos Totus, Sodimat, ¿verdad?, que pertenecen al país de Chile. En todo este contexto económico, nosotros de algún punto nos sentíamos cómodos, nos sentíamos en que, pues bueno, tengo trabajo, pues estoy muy bien en él, gano bien, algunos quizás mucho más de lo que sus funciones le permite, pero cada quien miraba su salario y estaba medianamente, satisfactoriamente contento con lo que recibía. Bien, y siempre ligado al trabajo. Asimismo, como hablamos de empresas, como hablamos de trabajadores que están en planillas, que reciben unos ciertos beneficios, también el Estado peruano presenta, y más allá del 50%, a pesar de todos estos ejemplos mencionados de las empresas, de la informalidad, tanto en el lado de la persona que aplica para una empresa y queda rechazada y que tiene que buscar medios económicos,
como para la persona que dirige un pequeño negocio y que no necesariamente se quiere alinear a la normativa vigente del Estado peruano desde el aspecto económico. En este sentido, SUNAT viene a ser uno de los controladores del Estado más eficientes, con algunas tendencias también plausibles a lo que viene a ser el dejar pasar ciertas cosas, pero que es, digamos, la herramienta o es el medio que comunica al ciudadano empresario con su Estado. En todo este marco aparece lo que conocemos como el virus, en un momento del COVID-19, que luego evoluciona a una epidemia y que en el contexto actual, ¿no?, se coloca ya como una pandemia, la que limita socialmente a un tránsito. Y este limitante social también repercute económicamente de manera individual y de manera colectiva o de manera social. Pues como vemos en nuestro país, no hay personas que salgan a laborar como anteriormente lo estaban haciendo o como empezaron al inicio del año laborando en las diferentes ramas o en los diferentes aspectos del Estado. Tal es así que son muy escasas las personas que transitan por cuestiones laborales a el territorio local o en el territorio nacional. Uno de ellos, o uno de esos grupos grandes, pues es la policía y las Fuerzas Armadas, que naturalmente es su trabajo y que en esta situación son los primeros que están llegando a laborar dentro de lo que se contempla un trabajo, pero que de algún otro modo también están cumpliendo una función de Estado. Y los médicos, ¿verdad? El resto de personas hemos tenido que adaptarnos al sistema que se le conoce como trabajo remoto o trabajo desde casa. Bien, este trabajo remoto implica diferentes aristas que a veces no se contemplan justamente por la no cotidianidad o la poca costumbre de aplicar, sobre todo en el Perú, el trabajo remoto. En otros estados, en otros países, sí, el trabajo remoto es una función principal, primordial en el funcionamiento laboral de los estados, pero aquí no. Aquí estamos aprendiendo a trabajar desde casa a través del celular, a través de una laptop, a través del uso del internet, que en este contexto nos ha sido un vaivén, nos ha sido los que tienen línea móvil y asociada a un plan de datos, pues en algún momento habrán sufrido alguna retención del plan porque no tienen la velocidad, se va el internet, y más aún, sobre todo los que usan un módem de internet de cualquier empresa, ¿verdad? O conocido como el Wi-Fi. En todo este contexto, la economía en el Perú ha entrado en un estancamiento, ¿verdad? No hay trabajo, por lo tanto no hay producción. Al no haber producción, no hay cómo pagar, no hay cómo las personas que aplican a sus trabajos reciban lo que normalmente solían recibir. La economía es cíclica, la economía es un circuito cerrado. Si yo corto uno de esos elementos que forman parte del circuito, el resto dejará de funcionar paulatinamente o inmediatamente. En el caso del presidente Vizcarra, está intentando que este engranaje en el Estado peruano sea paulatino, pero la impaciencia, la prontitud con la cual algunas personas queremos que se den ciertos elementos hace que en algunos momentos o en algunas etapas del aislamiento social obligatorio se intente apresurar el volver a transitar por las calles. Espero hayan leído, espero hayan visto, ¿verdad?, que muchos estadistas lo que ubican es que este tipo de actividades a las cuales estábamos acostumbrados no van a volver en un promedio de
año y medio a 2 años. Quiere decir que cuando acabe la cuarentena, como lo hemos denominado nosotros, probablemente no todos volvamos a tener una vida social activa. Probablemente no todos volvamos a realizar el trabajo como normalmente lo conocíamos. Y eso también va a tener unas consecuencias en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo lo estamos sufriendo todos. Hay algunos que no tienen sueldo, hay algunos que han perdido el trabajo, hay muchos otros que tienen que adaptarse al trabajo, pero sobre todo hay muchos en esa parte informal que todavía tiene el Estado peruano que se ha quedado sin ningún tipo de posibilidad de ingreso. Bien, ese elemento hace que el Estado peruano hoy por hoy haya tomado diferentes medidas sociales, o en algún caso, como por ahí lo quisieron mencionar, socialistas, queriendo marcar un poco la tendencia política del presidente o del Estado presidencial hacia esta tendencia filosófica que se conoce como el socialismo. Pero frente a la situación y frente a las necesidades, se tiene, y en este caso Vizcarra está obligado o está demandado por la Constitución peruana a responder a las necesidades del Estado. Y una de las necesidades del Estado, el mayor porcentaje de las necesidades de los pobladores peruanos, necesitan un ingreso económico. No lo tienen porque no pueden salir a trabajar. Entonces el Estado tiene que solventar esta ausencia habitual del trabajo y que lo que es mayormente la actividad más común de una persona. Sea que una persona que trabajaba en un mercado, sea que la persona que repartía los periódicos, sea la persona que compraba o se abastecía de pescado en el puerto, para el contexto de ustedes, y que luego lo salía a recorrer por las diferentes calles, ¿verdad? Ese tipo de trabajo se conocen como trabajos informales, porque no hay una correspondencia de la famosa frase yo soy mi jefe o yo soy mi propio jefe, pues ahora digamos no tiene tanta validez porque no puedes realizar las actividades que normalmente solías realizar. En todo este marco hay medidas positivas y en algún caso, como quiera verse, habrá medidas negativas. La economía en el Perú, como la economía mundial, ha entrado en recesión. ¿Qué significa recesión? Ha entrado en un momento de pausa. No hay producción, las industrias no se mueven, no hay producción a gran escala, lo más mínimo. Los que usen algún aplicativo, sobre todo videojuegos, verán que cotidianamente ya no hay tantas actualizaciones de las aplicaciones sociales, tampoco de los videojuegos, ya no hay tanto pronunciamiento de qué nuevo gadget o qué nueva aplicación está por salir, ¿verdad? Porque efectivamente la producción en masa se ha detenido. Y las personas que de algún u otro modo tenían algunas cuentas de ahorro, por ahí pueden solventar estos meses o este par de meses que llevamos en el aislamiento social obligatorio. Los que no, que es la costumbre del peruano, el no ahorrar, están sufriendo y están a la espera o ansían volver inmediatamente a su vida social cotidiana. Entonces, ustedes, con todo esto que les he comentado, van a encontrar también definiciones sobre la ciencia económica o sobre la economía, como se conoce comúnmente, y van a encontrar una secuencia de las acciones fijas o las acciones que ha ido tomando desde el 15 de abril hasta la actualidad el presidente Martín Vizcarra frente a las necesidades del Estado peruano. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo es que se ha ido desarrollando y que probablemente lo hemos pasado desapercibido y solo nos quedamos en la inmediatez de, uy, bueno, van 2 semanas más, o mira, han aumentado los muertos, pero no miramos también que en ese mensaje a la nación diario, en toda la semana de lunes a domingo, el presidente intenta convencernos de que la disciplina es lo único que nos va a permitir volver a las rutinas diarias o a las rutinas que teníamos. Pero mientras no lo hagamos, ¿verdad? No se va a conseguir el objetivo que como presidente se ha propuesto. ¿Bien? En esta sesión, en este tema, ustedes van a tener 2 actividades. La primera,
ustedes van a tener que reflexionar y elaborar un comentario sobre las acciones que ha tomado el mandatario de la nación, el presidente Martín Vizcarra, y van a tener que comentarlas, ¿verdad? Si son las más adecuadas o no. En eso tienen que centrar su comentario, ¿verdad? Este comentario tiene que ser mínimo de 5 líneas, ¿bien? Y la segunda actividad va a ser en referencia a las acciones tomadas por el presidente, las cuales yo les he secuenciado en la ficha, ¿no? Y ustedes van a modificar una o varias, según lo que ustedes consideren conveniente, y van a tener que explicar por qué le están modificando y qué es lo que están proponiendo en esa modificatoria de lo que ya el presidente ha hecho. Vamos a intentar visionar un poco qué otras acciones se pudo haber tomado, a pesar de que estas decisiones que Martín Vizcarra ha promulgado y ha hecho público frente a todo el Estado peruano no han sido suyas, sino han sido compartidas con sus diferentes ministros, ¿verdad? Desde la salud hasta la ministra de Economía y la ministra de Producción. Sin más, quedo atento a sus preguntas, a sus consultas mediante la plataforma, mediante el grupo de WhatsApp de la sección, y yo me quedo en casa.